Yeshua, el Mesías, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de el primogénito o la primogenitura. ¿Ok? Hoy en día ya no es tan importante este tema en la sociedad. Antes era muy importante el primogénito. Hoy en día ya no. ¿Ok? En las congregaciones tampoco, en las iglesias ya no es importante. Se presentan todos los niños, no solamente el primogénito, todos. Y no es que esté mal hacer eso, no hay nada de malo en eso. Pero tenemos que aprender a diferenciar las cosas que son del Eterno. En los tiempos bíblicos, sin embargo, era muy diferente. Al primogénito se le otorgaban derechos, privilegios, responsabilidades únicas para esta persona, para ese primer nacido o ese que se elegía como primogénito, pero sobre todo era el primer nacido. Al primer hijo varón de un matrimonio se le daba una prioridad, una distinción en la familia, así como una mejor parte de la herencia. Y eso de la herencia, pues a todos nos gusta. Todos queremos la mayor parte de la herencia. Damaris, ¿a quién quieres que le deje más herencia? ¿A Jonathan o a ti? Jonathan. Si nos ponemos a preguntar, y a veces nuestros hijos, desgraciadamente, hoy en día exigen que les dejes y te dicen, quiero esto. Es triste, lamentable, pero es realidad. ¿Ok? Entonces, como les tocaba una mejor, o les toca bíblicamente una mejor parte de la herencia, ¿verdad? Es importante. Porque la nación de Israel, como lo mirábamos un poco anoche, el pueblo de Israel es identificado como el primogénito de todas las naciones. Es la nación primogénita del eterno Dios. Por eso tiene un estatus diferente, por eso tiene una posición diferente, por eso tiene una bendición diferente, me guste o no. Dice la Escritura en el capítulo 4, verso 22, dirás a Faraón, hablándole el Eterno a Moisés, dirás a Faraón, Jehová, el Eterno, ha dicho así, Israel es mi hijo, pero no cualquier hijo. ¿Cuál hijo? Mi primogénito. ¿Qué más dice? Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? ¿Cuál era entonces desde el inicio la función del primogénito? Aquí está. ¿Cuál era la función? ¿Servir a quién? Al Eterno. ¿A dónde se encontraba en ese momento Israel? Sirviendo a los dioses paganos. Porque lo que construían en Egipto era para ensalzar la cultura o la grandeza de los dioses egipcios. Por eso el Eterno tiene que rescatarlos para que se haga lo correcto y le sirvan a Él. Te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. Quieres que siga aquí, atado, sirviendo bajo el yugo de tus dioses. ¿Ok? Dice el Eterno. He aquí, te voy a decir lo que voy a hacer. Yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito, que también era un dios para los egipcios. Faraón era Dios, iba a matar al diosito ese. Así de fácil. ¿Ok? Por esa razón, como Israel es primogénito, lo diferencia de las demás naciones. Un día me dijo un pastor, ¿y qué tiene Israel que no tenga Guatemala? Le digo, pues eso, que Israel es Israel y Guatemala es Guatemala. Eso. No, pero ¿qué? Le digo, mira, si el Eterno hubiera elegido a Guatemala, hubiera levantado profetas de Guatemala y les hubiera dado la Biblia a los guatemaltecos. Bien sencillo. Pero eligió ni siquiera a México, ni a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, Rusia. Eligió un pueblo insignificante. Pero
primogénito. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Bien sencillo, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, por eso el Eterno pide. No cuando están esclavos. Cuando están esclavos no les pide nada. Son esclavos, están sirviendo, están bajo un yugo de un Dios extraño. Pero una vez que los libera, les pide. Ahora me vas a dar a cada primogénito. Y óigalo bien, no solo de los hijos. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen gatos? Perros. ¿Ha tenido perros sus perritos? ¿Usted sabe que debe de dar primogénito de animales no puros? ¿O no sabía eso? Es que primogénito es todo primogénito. Y el Eterno lo dijo. Solo que el animal impuro se cambia por un pago. Así como el asno. Y así como el hijo. Se tiene que pagar un rescate por el hijo primogénito. ¿Ok? Bueno. Y dice el Eterno, ya que nos saca, ya que nos libera, primero nos libera. Y justo liberándonos, el día que los está liberando, les dice esto, mire, es lo primero que les pide en la liberación. Bueno, antes de llegar al capítulo 13, porque el primogénito, ¿quién es? Es la fuerza, es el que representa al Padre y va a continuar el legado del Padre. Estas son las palabras de despedida de Jacob a sus hijos, ya a punto de terminar Génesis. Dice en el capítulo 49, verso 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchen a su padre, Israel. ¿Ok? Rubén, tú eres, ¿qué cosa? Mi primogénito. ¿Qué le dice? Mi fortaleza. El principio de mi vigor. Principal. Principal en dignidad. O sea, mire lo que implica ser primogénito. Hay quien dice, pues yo quiero ser el primogénito. Ok. Principal en dignidad, principal en poder. Pero no voy a comentar nada porque este lo dejo para después. A este, Reuben. ¿Ok? Entonces, por esa razón el Altísimo pide, ya que salen de Egipto, que Él les consagren a los primogénitos. Capítulo 13, ahora sí llegó al capítulo 13, verso 1. Capítulo 12, se celebró la Pascua y salieron. Capítulo 13, van saliendo. Primer día que salen. Dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, conságrame, no preséntame. Anoche, ¿verdad? La hermana que trajo a su hijo, dice que traía a presentarlo. Le dije, no. Y casi siempre me dicen lo mismo, quiero presentar a mi hijo. No. Cuando es primogénito es conságralo. Dedícalo, santifícalo, apártalo exclusivamente para el Dios eterno. Ya el segundo, tercero, cuarto, preséntalo, sí, está bien, no hay problema. Pero el primero dice, conságrame. ¿Qué? No todo hijo, todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales. ¿Qué dice el Eterno? Es bien importante. ¿Cómo puede entonces volver a ser tuyo? Si ya es del Eterno. ¿Cómo puedes disfrutarlo tú? ¿Perdón, hermano? ¿Y cuánto se paga? Víctor no tiene derecho de hablar. Está castigado hoy. Tampoco usted. ¿Cuánto se paga? Es aquí donde le digo que estamos haciendo las cosas mal. ¿Perdón, hermano? Le hacemos a la María 2 palomitas, ¿verdad? El Eterno
nos da la razón por qué pidió los primogénitos. ¿Por qué hizo eso? Y también nos va a dar después la razón por qué hizo un cambio de primogénitos a la tribu de Leví. Les da la razón y nos dice en el versículo 12, el mismo capítulo 13, verso 12. Dedicarás al Eterno todo aquel que abriere, ¿qué? La matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos le pertenecen, serán ¿de quién? Del Eterno. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, si no lo quieres recuperar, ¿qué pasó? Quiebrale el cuello. O sea, no te va a servir ni a ti, ni para que sirva para honrar al Eterno tampoco. Debes romperle el cuello. ¿Qué pasaba al romperle el cuello? ¿Qué le acontecía a ese animalito? Moría, ¿verdad? Por lógica, moría. Graben en su mente, diga, si no se pagaba el rescate, dígalo conmigo, moría. Moría, ¿ok? Ok. También redimirás ¿a quién? Al primogénito de tus hijos. ¿Con cuánto? Con un cordero. ¿Con cuánto? ¿Ok? Verso 14, seguimos leyendo. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estás haciendo, papá? ¿Por qué estás haciendo eso? De redimir al primogénito, le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto. ¿De casa de quién? De servidumbre. Y endureciéndose el faraón para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, por esa razón, por ese motivo, yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho, hablando de animalitos aptos para el sacrificio. El asno no era apto para el sacrificio, el perro no es apto para el sacrificio. Sacrifico los que se podían sacrificar. ¿Pero qué hace? Y redimo, no sacrifico, redimo al primogénito de mis hijos. ¿Qué es redimir? Pago un rescate. Pero no le aconsejo que le pregunte al sacerdote o al pastor, porque son tan sinvergüenzas que te van a poner una buena cantidad. Si lo que están viendo es de dónde se saca más dinero, imagínate que le vas y le dices, oiga, no sé cuánto hay que pagar de rescate por mi hijo primogénito. ¿Cuánto dice usted, pastor? Pues si los pactos eran de a 1,000 hace 5 años, 3 años, hoy de cuánto serán. ¿No? ¿Alguien ha visto eso de las predicaciones de los pactos hoy en día? ¿De cuánto es? No saben. No tengan miedo de decirme, hombre, no les voy a... Yo recuerdo hace unos 5, 3 años, 4, eran de $1,000. ¿Sigue estando igual? No, la inflación ya subió, hermano, también tuvo que haber subido ya la tarifa, 1,500 a lo mejor. Imagínate que vas y le preguntas a uno de estos vividores de la fe, ¿cuánto por mi primogénito? Pues, ¿en cuánto lo valoras tú, varón de Dios? Y te va a aventar un buen sobre. ¿Ok? Bueno, ahora, por esto que pide el Eterno es que llevaron a nuestro Salvador a presentarlo al templo. ¿Verdad que sí? ¿No qué? ¿A qué lo llevaron entonces? A consagrarlo. ¿Ok? Pero dice, en español sí dice. Sin embargo, estuve viendo el texto más antiguo y no dice presentarlo. Pero en español, en la Reina Valera, dice de esta manera, miren, dice así. Lucas 2:22, dice así. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Qué te dice esa sola frase que acabo de leer?
Pero hable más fuerte porque no les escucho. Algo, mis oídos están tapados el día de hoy, creo. A ver. Los dos estaban impuros, ¿verdad que sí? Si dice que la purificación de ellos hace entender que el Mesías era impuro. Pero si es impuro, no puede pagar por mí. Se requería alguien puro, santo, único, exclusivo, para que pagara por el precio o el rescate de la humanidad. Bueno, no se alarme. Ya vamos a analizar este texto. Por la purificación de ellos se dice conforme a la ley de Moisés. Miren, ahí le echan la culpa a la ley de Moisés. ¿Ven? La ley de Moisés hasta Cristo lo hacía inmundo. Así escuché un pastor que dijo, hasta Cristo lo volvió inmundo la ley. Por eso Dios nos libró de la ley. Dije, si supieras que, si entendieras lo que dice la palabra de Dios realmente, no dirías esas barbaridades. Dice, y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. En la ley no está escrito que fueran a presentarlo. ¿Qué está escrito en la ley? Que lo fueran a consagrar. ¿Ok? Como está escrito en la ley del Señor. ¿Qué está escrito? Y pone entre paréntesis, todo varón que abriere la matriz será llamado, aquí sí está bien, santo al Señor. Apartado al Señor, dedicado, consagrado al Eterno. Eso sí está correcto. Y luego verso 24, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pregunta, ¿realmente eso es lo que dice la ley? A ver. Aquí. Dice que fueron para ofrecer como dice la ley. Un par de tórtolas o 2 palominos, dos pichones, dice. ¿Ok? 2 pichones jóvenes. ¿Es eso lo que dice la ley? ¿Sabe que ahí en las Biblias todavía tiene unas letritas chiquitas o números y te manda una referencia y te va a mandar, si tú la tienes, te va a mandar a Levítico capítulo 12. Y no dice exactamente así. Ahora, Lucas sabe por qué lo escribió. Y él sabe lo que está escribiendo y sabe por qué lo hace. ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver el primer versículo que cita Lucas. Es el versículo 22. Y dice así. Ya lo vimos, pero dice así. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí viene la pregunta importante. ¿Era la purificación de ellos o de ella? Perdón, hermano Juan. De ella. ¿Ok? Y entonces, ¿qué indica la escritura? Para eso es importante. ¿Ve por qué es importante conocer lo que dice la Biblia en el llamado Antiguo Testamento? Porque si no conoces, tú mismo te inventas locuras que dices, no, pues es que es así. Cometieron un gran error. Al ponernos la segunda parte de la película, el libro, y luego interprétalo como tú puedas. ¿Qué es lo que hace uno? Ahí es donde empieza uno a inventar doctrinas, porque no sabes qué está escrito anteriormente. Bueno, vamos a Levítico, capítulo 12, verso 6, para ver lo que escribe Lucas. Y dice, cuando los días de su purificación, hablando de la mujer, si usted mira los versículos 1 al 5, está hablando de la mujer, cuando tenga un hijo varón o cuando tenga una hija hembra. Y son diferentes tiempos de purificación. El niño es, ¿cuánto tiempo? Y ahí viene la cuarentena, 40 días. La mujer, ¿cuánto tiempo es? Si tiene hija, mujer. 80 días. ¿Pero por qué? Mire, cuando ve al Eterno le preguntan, yo no lo escribí. Simplemente yo no lo escribí. ¿Ok? Ahora, cuando los días de su purificación, ¿de quién? No del niño y de la señora, de ella, fueren cumplidos por hijo o por hija. Aquí no está incluyendo la purificación del hijo o de la hija, de ella.
fueron cumplidos porque tuvo un hijo o tuvo una hija, traerá ¿qué cosa? ¿No que 2 tórtolas? A ver. Traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Para que fuera expiado su impureza. No su pecado, porque no cometía pecado por tener un hijo. Su impureza. Y si no lo sabe la mujer, después de que da a luz un hijo, está sacando sangre y sangre y sangre. Se está purificando. ¿De qué? De su impureza. ¿Ok? Entonces, lo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. ¿Ok? Aquí es lo que nos está diciendo la escritura. Versículo 7. ¿Qué va a hacer el sacerdote? Y él, el sacerdote, los ofrecerá a ese cordero y a esa tórtola o pichón. A los dos. Los ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella. Y será, ¿qué cosa? Limpia del flujo de su sangre, no de su inmundicia. No es inmunda por tener un hijo. Limpia del flujo de su sangre. Entendamos eso. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija. Ok, entonces, ¿era la purificación de los dos o de ella? Ya, quedó claro eso. Al final del verso 22 de Lucas, dice que le trajeron a Jerusalén, esto es hablando del niño, para presentarlo al Señor. Esto nos dice en el verso, ya también el 23. El verso 23 está en paréntesis, para indicarnos lo que ya leímos, y dice que el primogénito debía ser dedicado, presentado. Allá dice presentado, pero luego dice, todo el que abriere matriz, está en paréntesis, será santo al Señor. Santificado, apartado. Vamos a verlo otra vez. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado ¿qué? Santo al Señor. ¿Ok? Eso ya lo leímos, ¿verdad? Y ya nos dimos cuenta que en Levítico no dice que era la purificación de ellos, de ella, de la mujer. ¿Ok? Ahora, nos encontramos algo en paréntesis que fue dado por el Eterno. Y vamos a mirar lo que ya leímos. Y que el Eterno dijo, y le dijo el Eterno a Moisés. Capítulo 13, verso 1 de Éxodo. Le habló el Eterno a Moisés diciendo, conságrame. No dice preséntame, dedícame. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿qué dice? El Eterno es mío, es de él. Eso es lo que está escrito. Cuando Lucas pone en paréntesis que le trajeron para presentarle al Señor, ¿por qué? Porque todo lo que abriere matriz será llamado santo, dedicado, consagrado, apartado al Eterno. Esa palabra santo o consagrado en Éxodo es la palabra hebrea kadash, que significa apártalo para el Eterno, conságralo al Eterno, dedícalo al Eterno, prepáralo para el Eterno, promételo al Eterno, purifícalo al Eterno, santifícalo, santo, señálalo como apartado para el Eterno. Nunca dice preséntalo. Es lo que significa. ¿Qué más dijo Lucas? Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La pregunta es, ¿qué tenía que llevar la mujer? Un cordero y un ave, tórtola o pichón. Ahora, dice el verso 6 de Levítico 12:6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año
para holocausto y además un palomino o una tórtola, cualquiera de los dos, para expiación. Lo va a llevar a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 7, ya lo leímos también. Y el sacerdote ofrecerá el cordero y la tórtola, o el cordero y el pichón, lo que llevara, delante del Eterno, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que diera a luz un hijo o una hija. Y aquí viene lo que escribió Lucas. Verso 8. Y si no tiene suficiente para... Pero hoy en día cualquiera, la mayoría, en cualquier iglesia, le hacen a la María. Que no tiene. ¿Qué pasa, hermana Pati? Dije, pues nomás llevan para las tórtolas. ¿Ok? O sea, no es justa para la ofrenda. Pero dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces, en lugar de una tórtola y un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y el otro sigue siendo para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Notemos que solamente si no tenía lo suficiente para un cordero, para la purificación, no de los dos, de ella. Solo con esa condición que no tuviera suficiente, repito, por la purificación de ella, entonces el cordero se sustituía por otra tórtola o por un pichón. Con lo que acabamos de ver, solamente tocante a la purificación de la mujer, sin embargo, estaba ordenado que lo que también ya vimos, que todo lo que se abriera la matriz tiene que ser consagrado al Eterno. Mire, lo leemos nuevamente, Éxodo 12:13. Dedicarás al Eterno Dios todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales. Los machos animalitos, ¿verdad? No machos de hombre, de humano. Los machos animalitos serán del Eterno, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, quiébrale el cuello, rómpele la cerviz. Aquí nos dice, quiébrale su cuello, en inglés. También redimirás, ¿a quién? Al primogénito de tus hijos. Vuelvo a preguntar, ¿con qué se redime? Todo animal impuro, hermano. Sí. Y quebrarle el cuello es, por ejemplo, no, nomás es cruel, pero me lo voy a decir mejor. No van a. No. Ya, sí me estoy entendiendo, porque es que si lo menciono aquí voy a decir que estoy predicando de esa crueldad. Y solamente estoy haciendo hincapié en lo que está diciendo el Eterno en su escritura, hermano. Sí, pues está como una señora que mató una gallina, ¿verdad? Pero nunca la mató, le dio vuelta y vuelta al pescuezo, pero nomás quedó chuecona del pescuezo. Eso no es romperle el cuello. Se lo torció nada más. Ahí anda la gallina. Yo creo que hasta huevos pone todavía, ¿no? ¿O qué era gallo? Era gallina. ¿Todavía pone huevos? Ahí está, salió buenísima, para toda chueca, sí, buena para incubar. No quedó chueca, hasta eso, mire. Y le rompieron el cuello, ya iba para el caldo. Bueno, ¿le rompieron el cuello, sí o no? No, pues no, nunca se lo quebraron.
Cuando se le rompe el cuello, se rompe y se acabó. ¿Ok? Ok. Mire, ahora, nos queda una duda cuando dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Con qué? Porque si usted sigue leyendo Éxodo, ya no dice con qué. Alex, ¿qué investigaste anoche? Emilio, mire, no había cosa que predicar a mi pastor que yo no supiera, que me quedara despierto, que me quedara bien dormido en la noche antes de que yo lo investigara. Cada cosa que él decía en la Biblia, está en la Biblia, búsquelo. Yo iba y lo buscaba, hermano, porque tenía que estar en algún lugar. Lo dejamos en suspenso para emoción. Ok, mire, vamos a leer el mismo versículo, hermano. ¿Cuánto investigó que hay que pagar por el primogénito? Oh. Ok, vamos a leer otra versión, nomás para ver si nos aclara un poquito más. Otra versión. Dice, para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Eterno entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. ¿Qué más dice? Sin embargo, ahora va a pasar a los humanos. Sin embargo, tienen ¿qué? La obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. No es una necesidad del sacerdote o del rabino o del pastor, es una obligación. ¿Pero cuánto? María. No te voy a preguntar. Ya sé que diste una ofrenda anoche, no sé cuánto es, no he visto, ni mi esposa ha visto. Y te iba a preguntar cuánto es, pero mejor no, déjalos. ¿Ok? Nunca me preguntó cuánto era, yo tampoco le dije. Cada vez que usted ha traído su primogénito, usted no me ha preguntado, oiga, ¿y cuánto es? Así que yo asumo que usted sabe. Estamos hablando de ciclos, pero le falló la cantidad, hermano. Mija, pero eso fue hace cuántos años, mija, que prediqué de eso. A ver, échale cálculo. Exacto, hace unos 7 años. Y con la inflación que tenemos ahora, mija. Mire, dice que es bien poquito, ¿ven? Bueno. Oh, sí, claro, claro que sí. Y por eso, vamos a ver que el Eterno le dio importancia. Por eso le dio precisamente importancia. Ahora, para entenderlo un poco mejor, vamos a otro pasaje bíblico, ¿sí? Porque el Eterno no nos va a dejar ahí, a ver, lo que tú quieras o lo que el pastor te pida. No, el Eterno aclara las cosas. Números 18, versículo 15 dice, todo lo que abre matriz, de toda carne, aquí ya dice de toda carne, que ofrecerán al Eterno, así de hombres como de animales, hablándole al sacerdote, ¿será que? Tuyo. Hablando del que ministra. Pero, harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir. Es que no dice, hermano, ahí. Bueno, sí dice. A mí me dijeron, es que nomás dice del asno. No dice, sí dice. Sí dice. ¿Ok? Verso 16, póngale atención. Verso 16. No antes. De un mes. Y ahora, aclaro, es de un mes porque más adelante les voy a mostrar. Si usted se tarda, el Eterno le va a cobrar bien caro. ¿Ok? De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio le dije que le había fallado la cantidad, de 5 ciclos de plata. Ahora, no cualquier moneda de plata, la moneda que se manejaba en el santuario.
que era diferente a la moneda que se manejaba en el pueblo y diferente a la moneda que manejaban en Roma y diferente al peso mexicano. Cuando le preguntan a Yeshua, ¿es lícito dar el tributo a César? Él dice, a ver, muéstrenme la moneda. Y le muestran una moneda y dice, ¿de quién es la imagen? Del César. Denle a César lo que es de él. Y a Dios lo que es de Dios. En el templo se manejaba una moneda exclusiva que tenía un peso diferente. Y también dice la Biblia cuánto a lo que se manejaba en el pueblo. Hay un varón que una vez dio 5 ciclos de plata. En inglés dice 5 shekels. El shekel es una moneda hebrea hasta el día de hoy. Así, un shekel está bien chiquitas. ¿Sabe cuántos son 5 shekels hoy en día? Espérenme, yo no dije de onzas. ¿Sabe cuánto es monetariamente en dólares? ¿Sabe cuántos son 5 shekels? ¿Perdón? No. Las de hoy en día, el de Israel, 5 shekels. ¿Sabe cuánto es en dólares? 3.50. Así que cualquiera dice, no, pues yo con gusto pago esos 3.50. La hermana ya sacó una cifra actualizada al día de hoy de esa cantidad. ¿Cuánto es, hermana? Ajá. ¿Y 5? ¿5 por 5? 25. Nada. Ahora sí ya tiene cuánto es el precio, hermano. Ok, bueno. No estoy diciendo que usted me tiene que traer esa cantidad. Estoy hablando de esto porque hemos malentendido sobre todo que por el Mesías se pagó un cordero. Y no. ¿Sabe? Le voy a adelantar algo. Esto. Conforme al ciclo del santuario que es de 20 jeras. Su Biblia, hermana Erika, tiene una nota ahí, donde está este texto. Versículo 16 tiene una nota. Y le va a decir cuánto es 20 jeras. Son 2 onzas actuales en el día de hoy. Y 2 onzas. Hay monedas de 2 onzas, exclusivas de 2 onzas de plata pura, que tienen un valor especial. ¿No tienen la nota? Ok, 2 onzas. Lo que dijo Damaris, y lo dijo porque lo tiene en su Biblia que tiene ahí. Esa Biblia papal que tiene ahí. Enséñala, mía. En esa, mira. Entonces, si Dios está poniendo una forma para aquellos que son pobres, entonces, ¿cómo una persona, una familia que es pobre va a poder dar si es mucho dinero, para redimir al primogénito? Está pidiendo al otro lado 2 palomas, pero por el primogénito, ¿cómo van a sacar ellos 5 Hija, ¿cuántos primogénitos ibas a tener en la vida? Uno. ¿Cuántas veces se tenía que ir a purificar a una mujer? Cada vez que tuviera un hijo. ¿Ok? Entonces, el Eterno va siempre a hacer, va a dar cláusulas en su voluntad, en su poder, ¿verdad? En su misericordia de cómo hacer las cosas. Ahora, no estoy saliéndome de esto. Y yo entiendo que muchos tal vez no podríamos pagar esa cantidad. Soy honesto. Sobre todo hay madres solteras que no podrían pagar esa cantidad. ¿Ok? No lo podríamos pagar. Entonces, ¿qué hacer ahí? Confiar en la bendita misericordia del Dios eterno que envió a pagar un rescate por nosotros. ¿En quién? En Yeshua el Mesías. Ahora, pero si tenemos, no nos exime de la responsabilidad de hacer lo que sí podemos hacer. ¿Me está entendiendo eso? Ok. Aquí les está hablando al sacerdote, le dice, como ya lo dije, en la nueva traducción viviente y en la Biblia Complete Jewish Bible, dice que son 2 onzas de plata. ¿Ok? Hace todavía un año, las monedas de plata de 2 onzas valían entre 200
$250 y $270 o 300. Es lo que valían hace un año todavía. Una moneda de 2 onzas de plata. ¿Ok? Estaba barata la plata. Hoy no sé cuánto valen. No he buscado para que les voy a decir. Solamente es una búsqueda que hice hace un año. Ahora, si el rescate se tardaba en efectuarse, aquí es donde sí viene un problema. Levítico 27 dice que de 20 años hasta 60, 50 ciclos de plata. Una mujer de la misma edad, 30 ciclos de plata. De 5 años, si dejas que llegue hasta los 5 años, ¿ok? Hasta los 20 ciclos de plata. La mujer 10. De un mes hasta 5 años, 5 ciclos de plata. Y si es mujer, 3 ciclos de plata. De 60 o más, 15 ciclos de plata y la mujer 10. Hay quienes dicen, pues yo me voy a esperar hasta los 60. Y aquí le hacemos al Simeón, al viejito del templo, ¿verdad? Es el pagar el rescate. Si tú lo miras, está hablando de pagar el rescate. ¿Ok? Bueno. Pregunta. Aquí viene a donde voy con el Mesías, Pati. ¿Cuánto se pagó de rescate por Yeshua, el Mesías? Era una obligación pagar el rescate. Ahí no importa si era de quién era. Era una obligación, ¿sí o no? Por eso lo llevaron al templo. Entonces, ¿qué pasó? Dígame, entonces, ¿qué pasó? No lo pagaron. Y como no lo pagaron, ¿qué aconteció? Ok. Seguimos con el primogénito. Como resultado de esa consagración y rescate, el primogénito se convertía en heredero principal. No voy a decir qué pasó con el Mesías ahorita. Déjeme sigo hablando un poquito más de la función del primogénito para llegar a cerrar con eso, ¿vale? ¿Sí? ¿Me entiende? Nomás le voy a adelantar. No se pagó el rescate por él. Pero usted acaba de decir que era muy importante y que era... Ok, pero es importante y por eso importante no se pagó el rescate. Vas a ver por qué. Tiene que ver contigo y conmigo, mija. Ya vas a ver por qué. Solamente déjame seguir explicando en la función o el tema del primogénito y cerramos con esto del Mesías. ¿Va? Ok. El derecho de primogenitura implicaba una doble porción de la herencia familiar. Ya lo leímos, no lo leímos, ya lo sabemos, ya lo mencioné. Tras la muerte del padre, el hijo mayor solía cuidar de la madre, ¿verdad? De los hermanos y de las hermanas que vivían en casa. La Biblia nos dice que los primogénitos, tanto de humanos y de animales, eran consagrados y dedicados al Eterno. ¿Ok? Y ya sabemos por qué. Números 3:13. Otro pasaje que leí anoche. Dice, porque mío, hablando del Eterno, es ¿qué cosa? Todo primogénito. Y dice, ¿por qué razón? Desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Preguntémonos, ¿cuánto hubiera dado Faraón para que no muriera su primogénito? Pero no podía lo mismo el que estaba en la prisión. El pobre de Egipto no podía pagar lo mismo. Sin embargo, el Eterno hizo que murieran los primogénitos en Egipto. Y ese día, al hacer eso, dice, santifiqué, aparté, dediqué, antes de que nacieran. ¿A quién? Para mí, a todos los primogénitos en su pueblo Israel. Así de hombres como de animales, míos serán. ¿Quién lo está diciendo? El Eterno. Después de que Dios libró a Israel de la esclavitud, ordenó a su pueblo hacer esta ceremonia, esta consagración. Tristemente ocurre un episodio que cambia las cosas. ¿Cuál episodio? El becerro de oro. Eso viene a cambiar las cosas.
Porque la única, no es que he escuchado comentarios que la única tribu que no pecó fue la tribu de Leví. ¿Quién hizo el becerro? ¿De qué tribu era? Aarón, de la tribu de Leví. ¿Cómo que la tribu de Leví no participó en el pecado? Todos participaron. Todos. Empezando con Aarón. ¿Ok? Entonces, pero el Eterno por esa razón decide hacer un cambio. Entonces, ¿quiénes eran consagrados para servir al Eterno? Díganlo conmigo, los primogénitos. Pero por causa del becerro de oro, de que aquí había muchas voces hablando, qué es lo que había que hacer y qué se tenía que hacer, bueno, vamos a designar una autoridad para que acabe ese problema. Los primogénitos pasan a ser redimidos de función de servir al Eterno, ok, no de la función familiar, de servir al Eterno, ok, y esa función se le da a la tribu de Leví. Sin embargo, había 273 primogénitos de más que toda la tribu de Leví en el pueblo de Israel. ¿Cómo se compensa esto? ¿Qué hicieron esos 273 de más? Tomaron una ficha que 273 estaban marcadas, pagas. Y todas las miles de más, no pagas. Solamente a quien le tocó la ficha, pagas, pagó. Para que no murieran. Vamos a verlo. Dice así. Números 3:46. Para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, de esos 273, tomarás 5 ciclos por cabeza. No importa qué edad tenían. Está haciendo solamente la remisión ¿de qué, mija? Del primogénito. ¿Ok? Conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Yo no sé por qué no lo tradujeron al español mexicano, ¿verdad? ¿Cuántos pesos mexicanos o cuántos dólares? 20 jeras. ¿Quién de ustedes ha usado jeras? El jeras era un compañero mío de 100 sinvergüenza. Oye, jeras. El hermano nomás trae ojeras. ¿Ok? Déjenme tomo un trago de agua. Aleluya. Se me van a subir las hormigas. Quedó azucaradito. Ay, ya. ¿Tomarán cuánto? 5 monedas de plata. ¿Ok? Eso es lo que iban a tomar. Ahora, estamos en un tema crucial. ¿Por qué? Porque el primogénito podía vender su primogenitura. Ya sabe la historia, ¿verdad que sí? Esaú y Jacob. Génesis 25:34. Jacob está cocinando, Esaú regresa del campo, le gustaba la casa, le encantaba cazar, no cazó nada ese día, llega bien hambriento, ¿verdad? Dice que le dice a Jacob, dame de ese guisado. Y Jacob, aprovechándose de la situación, pero que ya era algo que de por sí el Eterno había profetizado, el mayor servirá al menor, le dijo, pues véndeme la primogenitura. Y él dijo, ¿para qué la quiero? Te la vendo. ¿Ok? Entonces Jacob dio a Esaú, ¿qué cosa? Pan y del guisado de las lentejas que estaban rojitas. Y él comió y bebió. O sea, Esaú comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Y qué dice? Así, mire lo que dice. Menospreció Esaú, ¿qué cosa? La primogenitura. ¿Ok? Ahora bien, tocante a este asunto, el autor de Hebreos advierte a los creyentes, ya en el Mesías, ten cuidado con esa primogenitura. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Qué eres? Primogénito. No importa que no hayas nacido primero en tu casa. Si eres parte del pueblo de Dios, eres del pueblo de los primogénitos. En el libro de Hebreos dice, miren, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? O que sea que la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar. Sí. ¿Y qué más? Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. ¿Quién puede ir a la iglesia bien amargado?
Pues podemos ir, pero ¿te gozas? No. Y por ella muchos sean contaminados. Pero aquí viene la cuestión. Eso no tiene que ver con la primogenitura. Esto sí. No sea que haya, ¿qué cosa? ¿Algún qué? Fornicario. O profano. ¿Qué es esa palabra profano? No, estás listo con la Biblia. ¿Qué es esa palabra profano? ¿Cómo dice en la versión que tienes? Es Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos. Es inmoral. Impío. ¿Quién es un impío? No el que anda en la cantina, el que va a una congregación y vive como un pagano. Ese es, no sea que haya algún fornicario inmoral o impío como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17. ¿Por qué? Porque aún, ya sabéis que aún después, deseando qué cosa, heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. No el arrepentimiento, la bendición. La procuró llorándole a su padre. No tienes otra bendición para mí, papá. No tienes otra. Ya se la diste a ese sinvergüenza. El sinvergüenza eres tú que vendió la primogenitura. Y no quieres reconocer que ya no te pertenece. Al tomar esa decisión, Esaú tomó a la ligera su privilegio de primogenitura. Les dije que hoy quería aquí a todos los que ministramos. Porque este privilegio, a veces lo vemos como una carga y una obligación. Ay, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Quiero decirte hoy, con temor y temblor, es un privilegio que no cualquiera tiene. Y que en otro momento no tendrías ni la más mínima oportunidad de pararte aquí. Ni yo tampoco. Así que atesoremos ese privilegio que nos ha dado el Dios eterno en el día de hoy, de hacer esto. De hacer esto. Ya que entonces Esaú toma a la ligera su privilegio que tenía contra Dios y contra su familia. Ese privilegio de primogénito no es para todos, es solamente para uno en cada familia. Y el hecho de que tú tengas hasta 2 o 3 hijos sirviéndole al Eterno, oye, es una bendición bien grande, bien grande, enorme. Ahora, los derechos de primogenitura también podían ser perdidos. ¿Por qué? Por inmoral, por sinvergüenza. Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. ¿Han visto los que son de rancho? ¿Han visto la barranca? El río cuando crece, cuando viene así, pero la creciente es sabrosa. Se lleva todo lo que encuentra. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces, cuando hiciste eso, te envileciste subiendo a mi posición. ¿Ok? Ahora, más claro, porque a veces no sabemos qué es te envileciste subiendo a mi estado. Más claro, Rubén se acostó con una mujer de Jacob, con Bila, la concubina de su padre, y Jacob lo supo desde antes. Capítulo 35, mire, verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, Rubén fue Rubén y durmió ¿con quién? Con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber ¿quién? Israel. Y se la guardó. No le dijo nada. Pero al final, cuando se está despidiendo de ellos, dice, tú no vas a ser el primogénito. No lo eres. Estás desechado. Ahora bien, los hijos de José fueron ¿cuántos? 12. Ese acto de Rubén demostró desprecios a su padre.
hacia su familia. Por eso Jacob le niega la bendición, o Israel le niega la bendición de primogénito por ese pecado que comete. Primera de Crónicas lo aclara. ¿A quién le toca? ¿A quién se le dio la doble porción? Miren, ¿quién tenía 2 tribus en Israel? La heredad de 2 tribus. José, mire, dice Primera de Crónicas 5:1, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Más como violó el hecho de su padre, ¿qué pasó? Sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quién? A los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Ok. La importancia del primogénito alcanza su punto culminante en Yeshua, el Mesías. Porque yo me he preguntado durante tiempo, ¿por qué el Eterno dijo esto y pidió esto? ¿Qué sentido espiritual tiene? O sea, ¿qué aplicación tiene para mí hoy en día? Aparte de que soy primogénito. Bueno, todo esto alcanza su punto culminante en el Mesías Yeshua. Todas las implicaciones de primogénito tienen que ver con él. El Nuevo Testamento describe a Yeshua como el primogénito en varias ocasiones y de varias maneras. En un sentido terrenal, Yeshua es el primogénito de María. Ahora, primogénito, lo voy a decir antes de que se me olvide, no solamente es primer nacido, es también el que tiene más dignidad, más autoridad, más poder. ¿Y quién tiene todo eso? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el primogénito? Tanto en los cielos como en la tierra. ¿Quién es? Dígalo, nuestro bendito Salvador. El Hijo del Dios eterno. A Él sea gloria, honor y por los siglos de los siglos. Aunque me digan que a Él no hay que glorificarlo, a Él también hay que glorificarlo. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el preeminente, la preeminencia, el primogénito entre muchos hermanos. El principal en poder, principal en dignidad. ¿Qué dijo Jacob del primogénito? Tú eres el principal en poder, principal en dignidad. Pero eso lo desechó Rubén. Sin embargo, Yeshua no lo desechó. Él sigue siendo el primogénito. En el libro de Hebreos nos dice algo bien importante acerca de este heredero. Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien no le dio una doble porción, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice en el Salmo 2? Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Tú eres el primogénito, pídeme, hijo. Y aquí están muchos locos pidiendo, dame la herencia de las naciones, dame las naciones. Esto está hablando del Mesías, no de un loco que quiera ahí, ¿verdad? Ahora, dije ya, pero lo vuelvo a aclarar. El punto de primogénito en el Mesías Yeshua no es porque nació el primer hijo de Dios y el primero de María. No, es principal en autoridad. Tiene la preeminencia de la autoridad, incluso, amados hermanos, tiene la supremacía, tiene toda la autoridad. En Yeshua se extiende sobre todo. Él es sobre todo, Él es el rey de los reyes. ¿Ok? Y Él tuvo que sufrir la muerte con un propósito. ¿Cuál propósito? Eso lo convierte en el primogénito de los muertos. Pero si nosotros vemos en la Biblia, el primero que murió fue Caín. Pero lo convierte en primogénito de los muertos no porque sea el primero en resucitar. Es el primero en resucitar a la vida eterna. El que enterraron allá en la tumba de Eliseo, ¿verdad? El que iban a enterrar, perdón, y lo cayó en los huesos de Eliseo, se levantó, resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la mujer que ¡ay, mi cabeza! Y murió,
Lo resucitó el profeta, pero volvió a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda resucitó, pero volvió a morir. La hija de Jairo resucitó, pero volvió a morir. Yeshua resucitó y está vivo. Alabado sea Él. Entonces, ¿verdad? Alabado sea Él. Mire, ¿y cómo sabemos que es el primogénito? Revelaciones capítulo 1, verso 5. Y dice la escritura, aquí lo tengo. Verso 4 dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. También gracia y paz a ustedes, ¿verdad? ¿De quién? Y de Yeshua, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Además de primogénito de los muertos, mire, de inmediato, así de un contraste de negro a blanco. ¿Ok? De frío a caliente, o de caliente a frío, así. El primogénito de los muertos, o sea que murió, el soberano. ¿Qué es el soberano? El Señor, el amo, el jefe. ¿De quién? De los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, aquí es importante decir algo. Yeshua no fue redimido por José. No fue redimido por Miriam. ¿Por qué? La hermana Pati dice que porque eran bien pobres, ¿verdad? Y yo también estaba de acuerdo con ella durante muchos años. Porque usted cree que no me quebré la cabeza buscando y buscando cuánto se pagó de redención por él. Pero no se pagó el rescate. Se menciona la ofrenda de ella, pero nunca el rescate de Yeshua. Y solamente había 2 opciones para ese primogénito. Una, lo que pasó con Samuel. Samuel es un primogénito de Ana, no de Penina, de Ana. ¿Y qué pasó con él? Vamos a ver esto. Dice la escritura en 1 Samuel 1:21. El niño ya nació, ya está con la mamá, ya lo están disfrutando. Después subió el varón, el Cana, es el esposo de Ana, con toda su familia para ofrecer al Eterno el sacrificio que acostumbraban cada vez que subía, ¿verdad? Y cumplir un voto, pagar un voto. Pero Ana, ¿qué dijo? No subió, sino que le dijo a su marido, yo no subiré hasta cuándo, no voy a ir al santuario hasta cuándo, hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado, es Kadash en hebreo, consagrado delante del Eterno y se quede allá para siempre. Solamente hay 2 maneras de que esté vivo. O pagas el rescate o llévalo a entregar. ¿Cuál quiere? ¿Ok? Verso 23. Le dice el Cana, haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí por ahora y que el Eterno te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Yo creo que como 5 años todavía le seguía dando. Antes no estaban como hoy. Le voy a decir esto con respeto. Hoy las mujeres cuidan tanto su pechonalidad que no le quieren dar pecho a los niños porque van a tener problemas. Anteriormente, hace años, no hay mejor leche que la de la madre. Yo no sé qué le quieren dar fórmula, hijos. No hay mejor leche que la de la madre. Le previene de enfermedades, problemas futuros, etcétera. De ahí está todo. Si hay las células madres que hoy en día te pagan miles de dólares para que vuelvan a ponértelas, ya que estás viejo, el niño la recibe a través de la leche. Está recibiendo las células madres. Denle pecho a sus hijos, excepto que no tenga, o que no pueda de verdad. Pero denles, por favor.
¿Hasta cuántos años lo habrá destetado? Dice la hermana, hasta los 10, dice. No, ya no tanto, ¿verdad? Pero que, verso 24, que dice así: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. Mire, pero no va con las manos vacías. Con 3, ¿qué es un bull? Sí, porque en español luego nos cambiaron un poquito la frase, ¿verdad? Pero era 3 toros. Un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Eterno en Silo. Y el niño era, no de 10 años, pequeñito. Pequeño, ¿ok? Y matando al becerro, a un toro, trajeron el niño aquí, a Elí, y se lo dejaron ahí. Y la mamá se va, ¿ok? Ahora, esto es lo que se hace con Samuel. No se pagaron los 5 ciclos de plata, ¿verdad que no? No se pagó. ¿Qué se tuvo que hacer con él? Entonces, ¿en qué momento llevaron a Yeshua al templo a entregarlo? Pero lo entregaron. No más que fue a los 33 años. Lo entregaron. ¿Cuánto se tenía que pagar por el rescate de Samuel? Dígalo conmigo, 5 ciclos de plata. Eso era lo que se tenía que pagar. No se pagó. ¿Qué se hizo entonces con Samuel? Hay que entregárselo al Eterno. ¿Ok? No se rescató para que haga la función de quedar libre en casa. Bueno, haga la función de sacerdote. Sirva al Eterno entonces. Y se queda allí desde niño, ¿verdad? Para ser instruido en las cosas del Eterno y servirle. Esa que era la intención del Eterno antes del problema del becerro de oro. Él quería eso con todo primogénito. Ya después del becerro de oro, aclaramos, cambiaron las cosas. Pero nos quedamos con una incógnita. Si por Yeshua no se pagó el rescate de 5 ciclos de plata o 2 onzas de plata, ¿qué le tenía que suceder? Pues no pagaron los 5 ciclos de plata y no lo entregaron en el templo. Aquí cualquier pastor diría, ven lo que hace la ley. No, doy gracias a la ley, que por eso tuvo que morir mi bendito Salvador, para que yo tenga vida el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque mi madre y mi padre no pagaron un rescate por mí y el Eterno me guardó. Anoche lo recordaba con mi esposa y le decía, si eso no hubiera pasado, todas las veces que estuve a punto de morir y usted también, no hubiéramos vivido. Pero gracias a nuestro bendito Salvador y gracias a que no se pagó el rescate, que todo esto fue lo que pasó. Y cuando él muere, él gusta la muerte. ¿Por qué? Ok, no lo consagras, o lo consagras, pero no pagas el rescate y no lo entregas al Eterno, solamente le queda una opción. Ese niño tiene que morir. Ahora sí, madre, o tú que vas a ser madre, dime cuánto aprecias la vida de tu hijo. ¿Quieres que no muera joven? ¿Quieres que no muera de niño? Mira lo que proveyó el Eterno para que disfrutes a tus hijos. Míralo. Y hagamos las cosas bien. Yeshua fue consagrado a Dios, pero no redimido. No fue rescatado por las 5 piezas de plata como indicaba la ley para los primogénitos. Y eso nos anticipa su sacrificio como el Cordero de Elohim. Nosotros estábamos esclavizados a una vida lejos de Dios, fuera de Dios, en el pecado, y los poderes espirituales actuaban en nosotros. Éramos esclavos de la maldad, de los vicios, de la inseguridad, del estrés, de muchas cosas. Pero fuimos redimidos por Yeshua, que Él nació bajo la ley, y bendito sea el Eterno que nació en la ley y que cumplió la ley, para que de esa manera nosotros fuéramos rescatados por Él. La consagración de Yeshua como primogénito de Dios y el anticipo de su sacrificio nos muestran que Él era el pago perfecto
por nuestra libertad. Y María tuvo que haberlo sabido. En algún momento se le tuvo esa revelación, por eso no paga el rescate. Ella sabía y se lo dijo Simeón: mujer, una espada va a atravesar tu alma por este niño. Cuando él lo toma en sus brazos, se lo dijo Pati: una espada va a atravesar tu alma. ¿Sabes qué le estaba profetizando? Este niño va a morir. Te va a doler tanto, pero es en beneficio de la nación. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él pagó, y por eso se convierte en las primicias de todos los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. Más ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por esta razón es que quise enseñar hoy esto del primogénito, porque es tan importante que lo entendiéramos, y hubo mucho tiempo que no supe por qué no se pagó el rescate del Mesías. Pero doy gracias al Eterno que un día lo reveló a mi vida, y desde ese día vivo agradecido porque no morí siendo un niño y siendo joven. Y si te contara cuántas veces he estado así de la muerte, tú sabrías que solamente, como me dijo el pastor profeta, andas de milagro. Un milagro me tiene aquí. ¿Sabes qué milagro es? Que se haya pagado un rescate por mí. Y un rescate por ti. Gracias, Yeshua, por haber tomado mi lugar. Gracias porque a pesar de los problemas y dificultades que tenemos, jamás se compara, jamás, lo que tú sufriste, el daño que te hicieron, la muerte que te dieron desde que te arrestaron, cómo te torturaron toda esa noche, y todo lo soportaste por todos aquellos que hasta el día de hoy no se ha pagado un rescate por nosotros de nuestros padres. No lo hicieron. Y por una y varias razones estuvimos a punto de morir. Pero tú, bendito Yeshua HaMashiach, lo hiciste. Y no tengo con qué pagar. Y aparte de ello, me has dado el privilegio de servir. Solamente permíteme que lo que me resta de vida, mi vida te glorifique a ti, Padre. Que lo que haga, lo que viva, no sea vergüenza para ti. Te glorifique a ti, eterno Dios. Y no es un pago, no tengo con qué pagarte. Es una manera de agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esta congregación de primogénitos. Gracias, y siéntete privilegiado de ser parte de esta congregación de primogénitos. Mucho antes de que yo hablara este mensaje, ¿te recuerdas, hermana Rosy, cuándo fue que el Eterno lo dijo? ¿Hace cuántos años? Espero que de aquí en adelante valoremos y no seamos un Esaú, a un Reubén que menosprecia, cambia, vende su primogenitura. Es un privilegio. Es un privilegio. Gracias, Padre. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Puede darle gloria a ese Dios eterno. Puede darle gloria y decirle gracias. Gracias. Gracias.